Saludos amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara con. El día de hoy traemos como invitada a Beatriz de Majo, ella es internacionalista venezolana radicada en Europa, para que nos converse sobre la posición del gobierno español en relación a los temas que impactan a Venezuela, es decir, las extradiciones en puerta, la posición de la Unión Europea en torno a las elecciones que vienen para el mes de noviembre y cuál es el pronóstico o el panorama real de lo que puede o no ocurrir en estas situaciones. Beatriz, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, al contrario, por quererme tener en el programa. Mira, el tema es muy vasto y son dos temas que están bien separados el uno del otro. Pero bueno, vamos a tratar de hablar primero que nada de la posición española con respecto a Venezuela, porque tú tienes razón. En los Estados Unidos, un altísimo funcionario, un alto parlamentario del gobierno se ha pronunciado sobre el tema de España y ha dicho que España como que no está demasiado a favor de las democracias. ¿Y por qué? Porque probablemente España no ha colaborado todo lo que debería con los Estados Unidos. Tú sabes que yo pensando muy mal, y esa es una interpretación mía muy propia, tiendo a creer de que los Estados Unidos se están quejando por una cosa muy en particular. Primero que nada, estemos bien claros en que en cualquier gobierno europeo y en cualquier gobierno que se respete a sí mismo existe una cosa que se llama división de poderes. El Ejecutivo no interviene en lo que pasa en el Poder Judicial y viceversa. Pero ¿qué pasa? Que los Estados Unidos de hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, comenzó con un proceso bien interesante en los Estados Unidos, que fue el gobierno estadounidense en España, que fue justamente el de tratar de conseguir que España trabajara a favor de la extradición, vamos a hablarlo claramente, del Pollo Carvajal. ¿Y qué pasó? Bueno, que el gobierno en la parte policial en la cual él sí interviene, se lavó las manos. Y a partir del momento en que el Pollo Carvajal se desapareció porque se escondió y hace ya de eso una buena cantidad de meses, bueno, el gobierno y las fuerzas policiales no hicieron gran cosa en España para ayudar a los norteamericanos que sí estaban buscando al Pollo Carvajal. ¿Cuál fue la consecuencia de todo eso? Que se tardaron muchísimo tiempo en conseguirlo, pero finalmente los norteamericanos lograron que el gobierno de Pedro Sánchez colaborara con ellos en este terreno, pero no fue fácil. Y entonces cuando los norteamericanos hoy en día dicen eso, cuando un altísimo personero del Parlamento norteamericano va y dice que el gobierno de Pedro Sánchez no ha querido colaborar, probablemente se está refiriendo a este capítulo en particular y a otros más que pueden venir. Tenemos que estar bien claros en que el gobierno español es un gobierno proizquierdoso, es un gobierno socialista, lo cual no quiere decir que ellos estén de acuerdo ni con todas las tramposerías, ni con todos los negociados, ni con toda la corrupción, y además lo que tú acabas de decir que es importantísimo, con el tema de violación de los derechos humanos en Venezuela. Pero ¿qué es lo que sucede? Que de ahí entre los dos temas, entre lo que puede hacer el Poder Judicial y lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, hay una distancia muy grande, y sí, es cierto que España dentro de su Poder Ejecutivo ha estado entorpeciendo un poco las actuaciones de los Estados Unidos para devolvernos a nosotros nuestra democracia. ¿Puede darse las extradiciones no solo de Hugo el Pollo Carvajal, sino también la de Rafael Ramírez? Porque también está el caso de Alex Saab, o sea, hay varios países involucrados con el tema de las extradiciones, porque estamos hablando de tres figuras relacionadas con la administración de Nicolás Maduro, con la de Hugo Chávez, entonces evidentemente son tres casos, dos están en Europa y uno sí está en Cabo Verde, pero ¿cree en su experiencia que pueda darse finalmente la extradición de estas personas o de alguno de estos personajes? En el caso de Rafael Ramírez, definitivamente no. En el caso del Pollo Carvajal, no? Con toda seguridad. Bueno, porque Italia está de por medio, Italia no es un país que va a reconocer la extradición en el caso de Rafael Ramírez, eso es una cosa que ya está dicha y es que está cantada. En el caso de España es diferente porque aquí ya sí se aceptó la extradición del Pollo Carvajal, pero lo que sucede es que el propio Pollo Carvajal, es decir, el propio Carvajal ha decidido él poner a abogados de muchísimo calibre aquí en España de tal manera de que inventen una serie de cortapisas que van a retrasar el proceso. Por ejemplo, él en este momento está declarando de una manera muy específica sobre otro tipo de corrupciones en el gobierno que le interesan a los españoles. Por ejemplo, él ha hablado de la cantidad de dinero de PDVSA que salió para beneficiar al partido Podemos, que como sabemos es
socio del gobierno español. Entonces, ¿qué sucede? Con todas estas cortapisas, esto va a tender a alargarse más en el tiempo, pero sin duda que eso va a ocurrir. Bueno, el caso que tiene que ver con Alex Saab, yo precisamente estoy escribiendo un artículo que termino hoy y que van a publicar el sábado en Caracas, y que tiene que ver con la extradición de Alex Saab. Yo sí estoy convencida que eso es cuestión de tiempo nada más, y que eso sí va a poner el dedo en una llaga bien importante, que es la culpabilidad que puede tener el gobierno, el régimen de Maduro y todos sus adláteres en temas de corrupción, que van verdaderamente muy lejos, porque tienen mucho que ver con lavado de dinero, con ayuda al narcotráfico y además de todo con eso, con legitimación de capitales, que los norteamericanos están muy atentos. O sea que el tema en general de las extradiciones va a funcionar en la medida en que los países lo acepten. Y hay dos que yo sí creo que son indefectibles. La de Ramírez es muy probable que no funcione. Ok, y en la parte de la Unión Europea y el proceso, vienen elecciones en Venezuela en noviembre, el 21, unas mega elecciones que han sido bastante cuestionadas, a pesar de que, bueno, se hicieron cambios en la directiva del Consejo Nacional Electoral, pero hay muchísimos venezolanos que siguen dudando del sistema de votación. Entonces, entendiendo esta parte, pues ellos, la administración de Maduro por primera vez acepta la observación internacional después de tantos años, cuando antes la llamaban acompañamiento. Entonces va a venir una misión técnica de observadores internacionales de la Unión Europea, que ya dijeron, y de hecho ya han estado llegando a Venezuela, para dar, digamos, garantías de este proceso. ¿Cómo ve usted o cómo se aspecta esta situación a nivel internacional? Es importantísimo lo que está pasando. A nosotros nos encanta buscarle problemas a los venezolanos, nos encanta buscarle problemas a las cosas, y ya empezaron a decir en Venezuela que la misión debería haber estado allá ya desde hace un montón de tiempo, que la misión anterior no aportó el informe que tenía que haber aportado, y es cierto, el informe se hizo, pero no se ha dado a conocer. Lo que realmente tiene que ser importante para Venezuela es que van a haber alrededor de 100 personas provenientes del Parlamento Europeo y de la Unión Europea en términos generales, tanto del Parlamento como de la Comisión, que van a estar atentos a lo que ocurre en Venezuela. Y es que lo que ocurre en Venezuela, Mildred, ya no es posible ocultarlo. Tú podrás venir con el ánimo que sea, incluso podrás venir con la mejor orientación política de izquierda a analizar el problema en Venezuela, y te vas a dar cuenta de que los partidos políticos de la oposición simplemente no han podido participar como Dios manda, porque hasta este momento han estado ilegitimados. Es decir, las verdades venezolanas van a ser enormemente protuberantes para cualquiera que venga a observar las elecciones, llámese, déle el nombre que le quiera dar, que se llame observación o que se llame una misión, de lo que sea. Va a ser importantísimo que haya 100 ojos atentos a lo que pasa en Venezuela, que ahí se vaya a producir un informe que sea, tú sabes, un informe por la mitad, que esté bastante inclinado hacia la izquierda. Eso es posible también. ¿Por qué? Porque los informes que presenta un organismo como el Parlamento Europeo tienen que ser unánimes, y tenemos que acordarnos que en el Parlamento no están representados los gobiernos, están representados los partidos políticos, y que este señor, que no queremos nada en Venezuela, pero que no deja de ser un personaje, y un personaje muy válido, que se llama Josep Borrell, él tiene que hablar por la unión completa y no puede hablar por lo que él siente. Entonces, la verdad es que, en definitiva, es muy importante, es muy bueno que Venezuela venga un contingente grandísimo de gente, de personas, a mirar de una manera directa lo que va a ocurrir en unas elecciones que, por supuesto, que sabemos que van a estar amañadas. ¿Es negativa? ¿Cómo ve esa participación de Borrell involucrado en todos los temas de Venezuela? Es que es imposible que no se involucre. Nosotros tenemos que olvidarnos un momentico de que Borrell es una persona que viene del socialismo, en primer lugar, y tenemos que olvidarnos también de que él viene de España, que es un país con un gobierno socialista. Borrell es hoy, en este momento, un altísimo jerarca de la Unión Europea, y él tiene que tener equilibrio para hablar en nombre de todos. Por eso es que a nosotros no nos gusta su opinión, porque la opinión de él, aunque yo estoy convencida en mi fuero interno de que este hombre sabe perfectamente bien lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de corrupción y en materia de derechos humanos, aún estando él convencido de eso, él no puede hablar sino por la totalidad de los países, y son 27 países con 27 posiciones diferentes. Entonces, el mínimo común denominador de esas posiciones, por lo general, es lo que nosotros llamamos los venezolanos un guayollo, una posición sumamente, sumamente aguadita. ¿Qué le depara a Venezuela
en el plano internacional próximamente en cuanto a esta situación con España, con los Estados Unidos? ¿Qué le depara la administración de Nicolás Maduro si se dan las extradiciones y si se llevan a cabo esas elecciones y pues triunfa el chavismo como normalmente lo ha hecho en los últimos años, salvo en las parlamentarias, cabe destacar? Pues mira, mi opinión muy formal, Mildred, es que yo creo que al gobierno, al régimen de Maduro, lo que tiene enfrente de él es una claudicación. Ellos van a tener que claudicar, porque la presencia internacional en el tema venezolano, en términos generales, es inmensa. No hay nadie que se engañe hoy en día con respecto al tema de corrupción y de derechos humanos en Venezuela. No existen, ni siquiera los chinos que han trabajado desde adentro de Venezuela, ni siquiera ellos dejan de tener claro cuál es la situación en el interior del país. Que les convenga desde otro punto de vista favorecer a un gobierno que es comunista y que por ese lado puedan tener alguna forma de avenimiento, eso es comprensible, pero el resto de la humanidad sabe perfectamente bien que estamos gobernados por criminales y lo que le queda al gobierno es terminar de negociar una salida pronta del país. Y por una simplísima razón, porque desde el punto de vista de lo económico y de lo social, que es consecuencia de lo económico, Venezuela está completamente colapsada. Y la culpa tiene un solo nombre, que es la revolución bolivariana. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por este análisis que nos haces en torno a la situación de Venezuela en el marco internacional. A toda nuestra audiencia también les agradezco acompañarme siempre cada domingo en Cara a Cara. Recuerden que estamos en la web también, www.impactovenezuela.com, nuestras redes sociales @impactove, y por si fuera poco, tampoco no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que pueda recibir todas nuestras notificaciones cuando subamos un nuevo video. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos.